La noche caía lentamente sobre las secas colinas de Israel. Un silencio sagrado se apoderó de la tierra, como si hasta el viento estuviera esperando algo extraordinario. En medio de la oscuridad que se tragaba el horizonte, una figura solitaria se recortaba contra el cielo pintado de rojo y dorado. Sus ojos, tan profundos como el desierto, miraban al infinito con una convicción que no podía ser sacudida. Elías, él no era solo un hombre, era un portal entre el cielo y la tierra. Pocos entendieron quién era realmente, mientras multitudes adoraban ídolos de madera y se inclinaban ante reyes corruptos. Elías se mantuvo firme, como una antorcha viva en manos del Dios Altísimo. Su presencia era incómoda. Sus palabras cortan como el fuego. Él no pertenecía a este mundo. Desde el principio, su misión llevaba un sello de eternidad, una vocación que lo separaba de todo y de todos. Pero lo que nadie sabía era que la vida de Elías no terminaría como la de cualquier otro profeta. Esta historia no trata sobre un hombre común y corriente. No se trata de gloria humana ni de victorias terrenas. Se trata de fuego. Se trata de poder. Se trata de que el propio cielo abra sus puertas para buscar a aquel que no ha probado la muerte. Sí, hay un hombre en la Biblia que no murió, y su nombre resuena a través de los siglos como un trueno en las montañas. Elías, el profeta que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Pero antes de la ascensión celestial hubo persecución, había hambre, hubo enfrentamientos que sacudieron reinos y choques con fuerzas espirituales que querían silenciarlo. Ha habido milagros tan poderosos que hasta el día de hoy desafían la lógica. Elías se enfrentó a un rey malvado, desafió a una nación corrupta, llamó fuego del cielo ante cientos de falsos profetas y restauró el altar del Dios verdadero en medio del caos. Y ahora verás este viaje como nunca antes. Prepárate para adentrarte en los desiertos donde Elías escuchó la voz de Dios en medio del silencio. Escalar el Monte Carmelo, donde los cielos se abrieron en respuesta a la fe de un hombre. Caminar al lado del profeta hasta el momento en que el cielo se rompa y caballos en llamas bajen de las alturas a buscarlo. Estás a punto de descubrir la historia de un profeta que no tuvo fin, porque su final fue el comienzo de algo eterno. Imagínese vivir en una época en la que se olvidaba el nombre de Dios, donde los altares del Señor fueron destruidos, los profetas fueron perseguidos y el pueblo fue cegado ante ídolos que incluso exigían sacrificios humanos. Fue en este escenario oscuro que surgió una voz que viene del desierto, una voz que no se doblegó, que no negoció, que no cayó. Elías, el tisbita, apareció sin anuncio, sin linaje conocido, pero con una autoridad que hizo temblar a los reyes. Su llegada no fue sutil. Ante el trono de Acab, uno de los reyes más malvados de la historia de Israel, Elías pronunció una devastadora profecía. Vive el Señor, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, excepto por mi palabra. Y entonces el cielo se cerró, la tierra se secó, el hambre se extendió como el fuego a través de la paja seca, y el nombre de Elías quedó maldito en los pasillos del palacio. ¿Pero quién era este hombre? ¿Cómo podría un simple profeta paralizar a una nación entera con una sola frase? La respuesta está en el espíritu que lo movía. Elías no habló por sí mismo. Él fue la boca de Dios en tiempos de rebelión. Era el eco de la justicia divina cuando todo alrededor era oscuridad. Durante 3 años, Elías desapareció de la vista de los hombres. Pero detrás de la escena de lo sobrenatural, Dios lo estaba preparando. En el arroyo Querite fue sostenido por cuervos. En Sarepta multiplicó harina y aceite para una viuda y resucitó a un niño muerto. Milagro tras
Milagro. El cielo reafirmó que Elías era un hombre apartado para algo mucho más grande de lo que su generación podía entender. Pero el clímax aún estaba por llegar. Dios lo llamó a la confrontación más dramática en la historia bíblica hasta el momento. En la cima de Monte Carmelo, Elías desafió 450 profetas de Baal ante el pueblo de Israel. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo. El escenario estaba preparado. La decisión de una nación dependía del fuego que cayera del cielo. Y cuando la oración de Elías subió, el fuego de Dios descendió. No había ninguna duda. La gente cayó de bruces. Y en ese momento, Israel recordó quién era el Dios verdadero. Pero incluso después de este milagro incuestionable, Elías enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida. La reina Jezabel prometió matarlo. Huyó, deprimido, cansado, pidiendo la muerte, y fue allí en el desierto que el mismo Dios que envió fuego ahora envió un susurro suave. Un toque de gracia, una revelación de que Elías no estaba solo y que su llamado aún no había terminado. Esta es la historia que revivirás hoy. Un viaje entre altibajos, entre lo sobrenatural y el sufrimiento humano, entre la desesperación y la gloria. Una trayectoria que culmina en una escena indescriptible. Un carro de fuego que descendía del cielo para buscar al hombre que caminó con Dios hasta el último momento. ¿Estás listo para ver esto con tus propios ojos? Perfecto. Entonces, vamos con Desarrollo, parte 1. Manteniendo el estándar épico, cinematográfico, emocional y con al menos 2.500 caracteres sin espacios. Aplicaremos suspenso, ritmo creciente, narración atractiva y profundidad espiritual. Todo para mantener al espectador enganchado al video. El profeta de la palabra al cielo. El sol ardía implacablemente sobre la tierra de Israel. Hacía meses que no llovía. El suelo se agrietó como un pergamino antiguo, gritando silenciosamente piedad. Los campos se secaron, las cosechas murieron. Los animales se desplomaron de sed. La gente miraba al cielo con desesperación, y el cielo permaneció en silencio. La nación estaba cosechando lo que había sembrado. Años de idolatría, corrupción y rebelión contra el Dios de sus padres. Y en el centro de todo había un nombre que resonaba entre susurros y gritos de ira. Elías. Acab, el rey de Israel, gobernaba como un lobo vestido de realeza. Influenciado por su esposa, Jezabel, trajo dioses extranjeros a Israel, construyó altares a Baal y estableció el culto pagano en los corazones de un pueblo que alguna vez estuvo consagrado a Jehová. El altar del Señor había sido abandonado y con él la verdad. Pero Dios no permaneció en silencio y como una flecha lanzada desde el trono celestial, envió a Elías, un profeta sin título nobiliario, sin ejército, sin recursos, pero lleno del Espíritu del Altísimo. Elías apareció ante Acab como si tuviera fuego en los ojos. No pidió audiencia, no dobló su cuerpo. No se anduvo con rodeos. Miró al rey a los ojos y pronunció una frase que hizo añicos los cielos. «Vive el Señor, Dios de Israel, ante cuyo rostro estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, excepto conforme a mi palabra». Y entonces el silencio cayó sobre los cielos. El firmamento cerró sus compuertas. La lluvia se escondió. La nación colapsó. Y Elías, el hombre detrás de la profecía, desapareció entre las sombras, como si se hubiera evaporado junto con las últimas gotas de rocío. Pero él no se escapó, estaba impulsado. El Señor lo llevó al arroyo Querit, lejos de los ojos del rey, lejos de los peligros del palacio, lejos de las multitudes, un lugar donde solo el cielo conocía el camino. Allí, entre los árboles secos y las rocas calientes, Elías fue sostenido por un milagro diario.
cuervos trayendo pan y carne mañana y tarde. El agua del arroyo fue su única fuente, hasta que se secó. Era como si Dios le estuviera enseñando a Elías a depender de lo sobrenatural, no solo para profetizar, sino para vivir. Y cuando cesó el agua, Dios volvió a hablar. Levántate y ve a Sarepta. Allí he ordenado a una viuda que te sostenga. En Sarepta Elías encontró a una mujer desesperada. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite de oliva, suficiente para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero el profeta le pidió que lo hiciera por él primero. Una petición imposible, una prueba de fe. Y contra toda lógica, ella obedeció. Y entonces comenzó el milagro. La harina no se ha acabado, el aceite no se ha secado, día tras día, alimento tras alimento, vida donde solo había muerte, esperanza donde solo había un final. Pero la fe sería puesta a prueba nuevamente. El hijo de la viuda enfermó y murió. Ella acusó a Elías. El profeta, vencido por el dolor, llevó al niño a su habitación, lo acostó en la cama, oró en agonía y clamó al Dios que da la vida. Y entonces algo imposible sucedió ante los ojos de aquella madre. El niño respiró de nuevo. Elías ahora no fue solo el profeta del juicio, fue el profeta de la vida. Pero la misión aún no había terminado. Dios estaba preparando el escenario para la confrontación más dramática en la historia de los profetas. Se estaba montando el escenario. El Monte Carmelo lo esperaba. La gente necesitaba elegir. El cielo necesitaba hablar. Y cuando Elías reapareció, no vendría simplemente como mensajero, vendría como la misma voz de Dios encarnada. El fuego que decide quién es Dios. Han pasado 3 años desde que Elías desapareció entre las sombras del desierto. 3 largos años de sequía implacable. 3 años en los que el cielo no lloró una sola gota sobre Israel. Acab y Jezabel estaban al borde de la desesperación, pero la respuesta que buscaban no estaba en los altares de Baal. Estaba en el silencio de un Dios que se había ausentado. No por debilidad, sino por juicio. El pueblo, dividido entre el miedo y la confusión, vivía como un barco a la deriva. Ya no sabían a quién creer. Se les enseñó que Baal era el Señor de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Pero Baal guardó silencio, inútil, cambio ante la calamidad. Y fue en este escenario de caos e incredulidad que regresó Elías, el profeta olvidado por algunos y temido por otros. Dios lo llamó. Ve y preséntate a Acab, porque yo haré llover sobre la tierra. Pero antes de la lluvia llegaría el juicio. Antes de la restauración, la gente necesitaba elegir. Elías buscó a Abdías, un fiel siervo de Dios escondido en el palacio de Acab. Él le dijo: ve y dile a tu señor, he aquí, Elías está aquí. Cuando Acab lo escuchó, su corazón se encendió de odio. Se encontraron cara a cara. El rey escupió su ira. ¿Es tú perturbador de Israel? Elías respondió con firmeza: no he perturbado a Israel, sino a ti y a la casa de tu padre, porque dejaste los mandamientos del Señor y seguiste a Baal. Luego vino el desafío. Elías propuso un duelo, no con espadas, sino con altares, no de los hombres, sino de los dioses. No Monte Carmelo, 450 profetas de Baal contra un solo profeta del Señor. Allí, ante toda la nación, Israel decidiría quién era Dios. Elías subió a la montaña como un guerrero solitario, llevando sobre sus espaldas el peso de toda una generación. Al llegar, reunió a la gente y les hizo una pregunta que cortaba como una espada. ¿Hasta cuándo cojearéis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal, seguidlo. El silencio fue la única respuesta. Y entonces
Se lanzó el desafío: 2 altares, 2 bueyes, ninguna llama. El Dios que respondió con fuego, ese sería Dios. Los profetas de Baal comenzaron temprano, gritaron. Ellos bailaron, se cortan con cuchillas. La sangre fluyó, pero el cielo permaneció cerrado. Elías miró y al mediodía dijo irónicamente: grita más fuerte, tal vez esté meditando, o viajando, o durmiendo. Pasaron las horas, ninguna respuesta, sin chispa, sin susurros. Cuando llegó el turno de Elías, la atmósfera cambió. Reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, una para cada tribu de Israel. Colocó la leña, preparó el sacrificio, y como si fuera poco, mandó llenar 4 cántaros con agua y verterlos sobre el altar. 3 veces. El agua corría, empapándolo todo, formando una zanja a su alrededor. Era imposible que el fuego se encendiera, humanamente imposible. Y entonces Elías se acercó. No bailé, no gritó, no se cortó. Solo oré: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo. La oración apenas había terminado y el fuego descendió. No era una llama tímida, fue un trueno de gloria. Un torrente de fuego celestial que consumió el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra y hasta el agua del foso. El pueblo cayó de bruces y gritó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. La duda murió allí. El engaño fue aplastado por la manifestación de la gloria. Elías, vencido por el celo, ordenó: arresten a los profetas de Baal. Y los 450 fueron ejecutados allí mismo, en el valle debajo de la montaña. Pero el cielo aún no había dicho su última palabra. Elías subió a la cima del Carmelo, hizo una reverencia, la cara entre las rodillas. Oró como quien lleva el destino de la tierra. Ordenó a su sirviente que mirara al mar 7 veces. Y al séptimo apareció una nube, tan pequeña como la palma de tu mano. La lluvia se acercaba. El profeta descendió con velocidad sobrenatural. Acab partió en su carro. Pero Elías, lleno del Espíritu del Señor, se adelantó y llegó. Primero, el cielo finalmente se abrió. Cayó la lluvia. Israel respiró, pero Jezabel todavía respiraba odio. Y Elías, el hombre de fuego, pronto sería arrojado al desierto del alma. La cueva del profeta. La lluvia había vuelto. El pueblo había gritado el nombre del Señor. El fuego había descendido del cielo. Todo indicaba que la misión estaba completa, pero entonces llegó la amenaza. Los dioses me harán esto y más si mañana no hago con tu vida lo que hiciste con los profetas de Baal. La voz de Jezabel resonó como una sentencia de muerte. La mujer que gobernaba en la oscuridad juró venganza. Y el hombre que se enfrentaba a un rey temblaba ante una reina. Elías huyó. El mismo hombre que desafió a una nación corrió como un sirviente. El profeta del fuego profundizó en el desierto del alma, solo, bajo el peso del cansancio. Elías caminó durante un día hasta arrojarse debajo de un enebro. Su grito no fue una oración, fue un estallido. Ya es suficiente, oh Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Fue el colmo de la depresión. El profeta que tocó el cielo ahora deseaba la muerte en la tierra. Pero el cielo, una vez más, intervino. Dios no reprendió. Él no acusó. No lo abandonó. Apareció un ángel. Lo tocó suavemente. Levántate, come. Había pan horneado y agua. Elías comió y volvió a dormir. Por segunda vez el ángel lo tocó. Levántate y come, porque el camino te será muy largo. Con la fuerza de esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Allí, en una cueva, Elías se escondió. El hombre del Carmelo era ahora el hombre de la cueva.
Y allí, Dios lo confrontó con una pregunta simple pero cortante. ¿Qué haces aquí, Elías? Y el profeta abrió su corazón. He tenido un gran celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo he quedado solo y buscan quitarme la vida. La respuesta no fue un sermón, fue una demostración. Dios dijo: sal y ponte en este monte delante del Señor. Y entonces vino un viento fuerte, tan violento que partió las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Entonces un terremoto sacudió todo, pero el Señor no estaba en el terremoto. Entonces fuego, pero Él tampoco estaba en el fuego. Finalmente, un suave susurro, un sonido delicado, una ligera brisa. Fue allí donde Dios se reveló. Elías se cubrió el rostro con su manto. Él lo sabía. Dios estaba allí, no en espectáculo, sino en intimidad. Dios repitió: ¿qué haces aquí, Elías? Y el profeta repitió su queja, pero ahora no era desesperación, fue rendición. Entonces el Señor le dio una misión. Elija aún no había terminado. Ve y unge a Hazael, rey de Siria, unge a Jehú, rey de Israel, y unge al profeta Eliseo en tu lugar. Y más. Dios reveló un secreto que ardía como un bálsamo. He dejado 7,000 en Israel. Toda rodilla que no se ha doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Elías no estaba solo. El profeta salió de la cueva con una nueva misión y una nueva visión. Dios no ha terminado con sus siervos cuando se quebrantan. Al contrario, los restaura con el susurro, el legado del fuego y el llamado de Eliseo. El silencio del monte Horeb aún resonaba en el alma de Elías. La suave brisa que llevaba la voz de Dios había restaurado el espíritu del profeta. Pero ahora algo nuevo estaba surgiendo. Elías había recibido una orden: ungir al siguiente. No solo reyes, sino un sucesor, un profeta que caminaría a su lado y tras él. Y entonces el hombre de Dios descendió del monte y caminó. Su misión lo llevó a los fértiles campos de Abel Mehola. El sol ardía alto en el cielo cuando Elías vio a un hombre sencillo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Las manos estaban callosas. El sudor le corría por la cara. Sus ojos estaban firmes. Fue Eliseo. Sin decir palabra, Elías se acercó y se cubrió con su manto. Un simple gesto para el mundo, pero en los cielos, un decreto eterno. Eliseo comprendió inmediatamente el llamado. Dejó los bueyes, corrió tras el profeta y le pidió permiso solo para despedirse de sus padres. Pero no volvió como se había ido. Rompió los arados, mató los bueyes y los ofreció en sacrificio. Lo que era su sustento se convirtió en un altar. Eliseo quemó el pasado para abrazar el destino. No había ningún plan B, y a partir de ese día sirvió a Elías. Pasó el tiempo. El discípulo aprendió del maestro. Caminaron juntos. Vieron milagros. Lucharon contra reyes. Denunciaron injusticias. Elías ya no estaba solo. Pero los días del profeta estaban contados. El cielo susurró que se acercaba el momento. Elías sabía que no moriría, se lo llevarían. Pero Eliseo quería más. No solo la empresa, quería el espíritu. Pregúntame qué quieres que haga por ti antes de que te lo quiten. La respuesta fue firme, sin dudarlo. Ruego que haya una doble porción de tu espíritu sobre mí. Elías respondió solemnemente: pediste algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando me quiten, se te hará. Y partieron juntos hacia Gilgal, luego a Betel y luego a Jericó. Donde quiera que iban, los hijos de los profetas los observaban en silencio. Todos lo sabían, algo extraordinario estaba por suceder. Al llegar al Jordán, Elías tomó su manto,
lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió, los dos pasaron secos. La historia se repitió. El Dios que abrió el mar con Moisés, ahora abrió el Jordán con Elías. Del otro lado, el cielo se desgarró. De repente, un carro de bomberos tirado por caballos en llamas bajó del cielo. No fue una visión simbólica, fue literal, real. El cielo había enviado un carro para buscar al hombre que había caminado entre el cielo y la tierra. Elías quedó atrapado en un torbellino. Eliseo, llorando, gritó: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. El manto cayó del cielo. El legado de Elías no terminó con su arrebatamiento, fue transmitido con fuego. Eliseo tomó el manto, regresó caminando a Jordania, golpeó las aguas como lo había hecho su maestro, y gritó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se abrieron. La respuesta fue clara. Él estaba allí. El cielo tocó la tierra. El manto estaba ahora en las manos de Eliseo, pero su peso no era solo tela, era responsabilidad, llamado, fuego. El hombre, que había sido un siervo durante tanto tiempo, ahora era un profeta, y el cielo había confirmado. La porción duplicada estaba sobre él. No se trataba solo de poder, sino de continuidad. Elías había roto con reyes, denunciado la idolatría, enfrentado la soledad, el hambre, amenazas de muerte e incluso su propia crisis existencial. Pero no terminó en dolor, terminó en gloria. Y el mundo vio ahora que el llamado de Dios no muere con sus profetas, se multiplica. La llegada de Eliseo como profeta no fue silenciosa. Poco después de cruzar el Jordán, comenzó a realizar milagros que sacudieron a la gente. Las aguas contaminadas de Jericó fueron purificadas por su palabra. Un simple puñado de sal restauró toda la fuente, y eso fue solo el comienzo. Donde quiera que pasara Eliseo, todavía se podían escuchar los ecos de Elías. Pero ahora había algo nuevo, más profundo, más completo. Elías era el trueno, Eliseo sería la lluvia, una regadera de tierra seca con unción heredada y ampliado. Pero mientras Eliseo ascendía, el nombre de Elías todavía flotaba entre los cielos y la tierra. Su desaparición sobrenatural se convirtió en una leyenda viva entre los hijos de los profetas. Muchos han buscado montañas, buscado valles, buscado hasta el cielo con sus ojos, pero nadie encontró el cuerpo de Elijah. ¿Por qué? Porque Dios no le permitió ver la muerte. Elías había tenido tanta intimidad con el Eterno, que el final de su viaje no fue un entierro, fue una ascensión. Y este clímax, este momento de éxtasis, conlleva un misterio mayor. Siglos después, en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús se reveló en gloria ante Pedro, Santiago y Juan, Elías apareció al lado de Moisés, el profeta que enfrentó a los reyes y escuchó el susurro de Dios. Ahora vio al Hijo del Hombre cara a cara. Lo que los ojos humanos no vieron en su partida, el cielo lo reveló allí. El profeta todavía vivía, y Elías se convirtió en un símbolo eterno del celo, la audacia, la intimidad y la gloria reservada a quienes caminan fielmente con Dios. No hay tumba para Elías. No hay ningún epitafio que diga «aquí yace», porque Elías no es de la tierra, él pertenece al cielo. Y así como fue levantado en un carro de fuego, hay una promesa para todo aquel que cree. El mismo Dios que se llevó a Elías también vendrá a buscar a los suyos. El regreso que sacudirá a la tierra a Elías no murió. Esto no es una metáfora, no es poesía, no es una figura retórica. Elías fue literalmente tomado por los cielos en un carro de fuego, en cuerpo y espíritu. Rompió el límite de lo natural, conquistó la muerte, y no por sí misma, sino porque Dios así lo determinó. Y este detalle lo cambia todo.
porque, a diferencia de cualquier otro profeta, Elías todavía tiene un papel que desempeñar. La Biblia no solo informa de su ascensión, ella también anuncia tu regreso. En el libro de Malaquías, la última profecía del Antiguo Testamento, un anuncio atraviesa la eternidad como una flecha llameante. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esta profecía no es simbólica. No es una simple mención, es una citación. El cielo está diciendo, antes del fin de todas las cosas, Elías regresará. ¿Por qué? Porque tu misión no ha terminado. Elías es el heraldo del juicio, el mensajero del arrepentimiento, el espíritu del enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Y en los últimos tiempos, cuando el mundo se sumerja en el caos, la rebelión y la frialdad espiritual, Elías será enviado de nuevo para preparar el camino, para informar, para despertar, para invocar fuego del cielo si es necesario. Algunos estudiosos creen que es uno de los dos testimonios del Apocalipsis, los profetas que vendrán durante la gran tribulación a proclamar la verdad ante el anticristo. Hombres que tendrán la autoridad de cerrar los cielos, convertir las aguas en sangre y vencer a sus enemigos con fuego que sale de su boca. Y no por casualidad. Esas mismas marcas ya estaban en la vida de Elías. ¿Será él? ¿Podría ser este el regreso de Elías prometido en Malaquías? El hecho es, el profeta fue elevado al cielo, pero no ha sido olvidado. Tu voz todavía resuena. Tu espíritu todavía se mueve, y al final de los tiempos, cuando domine la apostasía, cuando reine la mentira, cuando el mundo se doblegue ante la bestia, el cielo enviará a Elías, no preguntar, pero para proclamar, para no discutir, pero para anunciar, así dice el Señor. Y ese mismo fuego que cayó sobre el altar del Monte Carmelo, volverá a caer, pero ahora sobre las naciones. No hay ningún personaje bíblico tan misterioso, tan impactante y tan atemporal como Elías. Ha atravesado los siglos, vio al Cristo glorificado, y Él todavía vendrá. ¿Cuándo? Dentro de poco. Y quien tenga los ojos cerrados, no veréis descender el carro de fuego, el legado inmortal de Elías. Elías no es un hombre que pueda ser olvidado. Aunque pasa el tiempo, su historia, su misión, su intensidad siguen resonando en el alma de quienes escuchan el llamado de Dios. Su ascensión al cielo no es solo un milagro impresionante. Ella es una gran cartel para todos nosotros. El cielo no se traga a los justos. El cielo los honra, y Elías, el hombre que enfrentó la muerte, el hambre y el rechazo, ahora está ante el trono de Dios, habiendo cumplido su misión. La promesa de su regreso no es solo un acto de fe, sino una advertencia. Lo que Elías representó en el Antiguo Testamento, Dios lo quiere, nosotros también representamos hoy. El profeta no se dejó llevar por las dificultades del pueblo de Israel. Lo llevaron para estar más cerca de Dios. Este es el mayor legado de Elías, la búsqueda incesante de la presencia del Señor. Nunca se conformó con lo que veía a su alrededor, pero desafió a los reyes, desafió a los dioses, incluso desafió su propia debilidad, porque sabía que lo único que realmente importaba era la voz de Dios. Ahora, con el regreso de Elías, como el mismo Jesús se refirió a él durante la transfiguración, el legado sigue vivo. No es un profeta del pasado, él es el profeta del futuro. Sin embargo, su mensaje no queda solo en los grandes momentos de la victoria. Su gran aporte al reino de Dios es el vida de fidelidad. Cuando Elías sintió el peso de la soledad, cuando el miedo amenazó con apoderarse de su corazón, fue sostenido por la mano invisible de Dios. Incluso sin comprender plenamente el plan divino, él confió. Hoy,
Dios nos llama a vivir con el mismo fervor, la misma pasión y la misma dedicación que Elías. La llama de Elías no solo debe ser recordada como algo del pasado, sino también vivida no presente. Y eso es lo que hace que su historia sea tan profunda y tan eterna. La vida de Elijah no se trata de lo que hizo, sino de lo que todavía nos enseña. El mensaje de Elías es claro: el mundo está perdido, pero Dios sigue vivo. En cada generación, en cada crisis, en cada guerra, en cada angustia, el Señor siempre levanta hombres y mujeres dispuestos a escuchar su voz y marcar la diferencia. Elías no fue llevado al cielo para descansar, sino para interceder. Él permanece vigilante, esperando el momento adecuado para regresar a cumplir el propósito divino. Ahora más que nunca, el mundo necesita a Elías. Y quizás la pregunta final sea esta: ¿quién de nosotros levantará la mano y responderá al llamado de Dios como lo hizo Elías, incluso ante todo lo que parecía imposible? Los tiempos son oscuros. El mal se multiplica, se difunden falsas ideologías, pero el mismo Dios de Elías, que lo llevó al cielo en un carro de fuego, es el Dios que todavía habla, que todavía manda, que todavía envía a sus mensajeros. Que usted, al reflexionar sobre la vida de Elías, recuerde que su legado no solo debe ser estudiado, sino también vivido. El cielo aún puede abrirse, el fuego aún puede descender y la voluntad de Dios aún puede cumplirse. Y tú, como Elías, puedes ser un canal de ese poder transformador. La llama de Elías, un llamado para todos. La historia de Elías no es solo una historia antigua de milagros y desafíos que enfrenta a un hombre común y corriente, sino una historia que todavía resuena profundamente en los corazones de todos, los que buscan una vida de fe, coraje y fidelidad a Dios. El profeta Elías no fue llamado a ser un héroe, sino un siervo. No buscó gloria ni aplausos, sino que buscó cumplir la voluntad de Dios, aunque eso significara enfrentarse a reyes poderosos, afrontar la muerte y vivir en soledad. Su vida estuvo marcada por su total dependencia de Dios, dependencia que lo llevó a vencer no solo a los enemigos, sino a sus propias dudas y miedos. El día de su ascensión, cuando apareció el carro de fuego, no fue solo una despedida. Fue una declaración de que el reino de Dios está en camino. No importa cuán difíciles parezcan las circunstancias o cuán fuertes sean los vientos en contra, el llamado de Dios es más fuerte. Y esa llama que llevaba Elías, esa pasión por la verdad, la voluntad de afrontar todo por el propósito divino, todavía nos es accesible. La pregunta que queda es: ¿estás listo para aceptar el llamado? Elías no fue solo un espectador en la historia de Israel. Él era un instrumento de transformación. Desafió a dioses falsos, restableció la adoración del Dios verdadero y preparó el camino para el futuro. Él fue quien, incluso en el colmo de su sufrimiento, confió en que Dios aún tenía un plan mayor, y él no se rindió. Dios no ha cambiado. El mismo poder que demostró en la vida de Elías es el poder que tenemos a nuestra disposición hoy. Y el fiesta de Elías, que comenzó en el Monte Carmelo, puede encenderse nuevamente en nuestros corazones si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Nosotros, como Elías, podemos ser luces en medio de la oscuridad. Podemos ser nosotros quienes, como él, afrontan las dificultades con valentía, manteniendo la mirada fija en el cielo, esperando la voz de Dios. Y cuando llegue ese momento, cuando Dios nos llame, debemos tener confianza en que no nos dejaremos solos. Así como Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, nosotros también seremos llevados por Dios en su plan perfecto y eterno. Él no nos dejará atrás. Su fidelidad permanece y su llamado es claro. Pero para que esto suceda, debemos elegir vivir como Elías, con lealtad a Dios,
con audacia para enfrentar los desafíos, con humildad reconocer que la verdadera fuerza proviene de la obediencia a la voluntad divina. La lección de Elijah es que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza de Dios nunca falla. Que nosotros, como Elías, vivamos nuestras vidas de tal manera que podamos ser llevados al cielo, no en un carro de fuego, sino en espíritu, en transformación, en preparación para lo que está por venir. Que al mirar la vida de Elías te preguntes, ¿cómo puedo ser un Elías en mi generación? Que al reflexionar sobre vuestra ascensión al cielo, tengáis la seguridad de que el cielo todavía está abierto para aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Y sobre todo que nosotros, como el profeta, tener el coraje de entregarnos completamente a Dios, sabiendo que Él siempre nos acerca más a su gloriosa presencia. Fin.